Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy el presidente Gustavo Petro le salió al paso la desinformación que se viene generando desde hace días en el país por parte de algunos políticos de la derecha colombiana y los periodistas afines a su ideología. Todo esto debido al incremento del precio del dólar que, como sabemos, viene en ascenso, pero que, como ya hemos explicado y se ha explicado en diferentes oportunidades por verdaderos expertos en la materia, que han dejado claro que esta es una tendencia global en los mercados y han resaltado de una manera muy puntual que esta situación que se está enfrentando en Colombia por su fuerte devaluación en el peso colombiano se ha dado como consecuencia de las diferentes problemáticas de ámbito internacional, que influyen obviamente negativamente en las economías y como consecuencia se afectan unas monedas más que otras, haciéndolas así obviamente más vulnerables a posibles devaluaciones y por ende una mayor inflación que se traduce en un aumento a la canasta familiar y productos de bienes de consumo. Y Colombia obviamente es uno de los países que ha estado recibiendo el coletazo con mayor fuerza, en esta región del continente obviamente. Pues bien, por tal razón el presidente Gustavo Petro enseñó una métrica muy interesante de Bloomberg, donde muestra la devaluación que han sufrido todas las monedas a nivel global. Y con esto obviamente desmonta el relato de los sectores alarmistas y extremistas que vienen mintiendo sobre cuáles son las verdaderas causas de dicho incremento en el precio del dólar, y diciendo que es algo inherentemente solo a Colombia, cuando sabemos que no es así. En especial Polo Polo, Luis Carlos Vélez y Fico Gutiérrez, que sin ningún tipo de recato mienten ni desinforman de la manera más miserable, y lo hacen permanentemente. Así que veamos primero lo que escribió Polo Polo contra el presidente, porque esta vez sí se pasó de lanza. Y luego vemos lo que dijo Luis Carlos Vélez y Fico Gutiérrez. Y posteriormente vemos la métrica con la cual los desmonta el presidente. Veamos. Bueno, esto fue lo que escribió Polo Polo en su cuenta de Twitter. Por su lengua, Petro nos llevó el dólar más alto en toda la historia. Ni en la época más oscura de la guerra nuestro peso se había devaluado tanto como ahora. Hoy los colombianos son más pobres. Comprar electrodomésticos, tecnología y ropa valdrá un ojo de la cara. Y dice de manera irónica como siempre, a vivir sabroso. Y continúa con su Twitter diciendo, ahora sí directamente ofende al presidente. Dice, el ojo que tenemos de presidente proponiendo control de precios como en Cuba y Venezuela, control de capitales a lo Argentina, y el rompimiento de la regla fiscal. Y lo peor, lo hace sin sonrojarse. Su brutalidad nos tiene el dólar más caro en la historia y nos lleva a una crisis. Porque él insiste que esto es la culpa de Gustavo Petro. No atiende a análisis de los especialistas, que ya han recalcado hasta la saciedad que esto se debe a múltiples factores a nivel global. Ahora vamos a ver lo que dice también Luis Carlos Vélez, que viene de manera muy incisiva desde hace días insistiendo sobre este tema. Dice Luis Carlos Vélez, devaluación es inflación. Inflación provoca desempleo. Cuando la gente empieza a perder sus trabajos, ¿a quién le van a tirar la culpa? Ahora sí aparece este personaje supuestamente muy preocupado por la pérdida de empleos y porque no los haya en el futuro, cuando antes nunca apareció en este sentido a dar sus opiniones. Cuando Duque gobernó nunca se le vio una expresión de este corte, pero ahora sí le preocupa mucho. Ahora vamos a ver lo que dice también Pico Gutiérrez. Veamos lo que dice. Este fue un Twitter del día de ayer, porque también viene muy incisivo con lo del precio del dólar. Dijo, dólar a 4.901 pesos y subiendo. Discursos irresponsables sobre nuestra economía. Espantan a la inversión. No garantiza seguridad física ni seguridad jurídica. Se empeñan en discurso de odio y de lucha de clases. Así va Colombia con tan pocos días de gobierno de Petro. Él dice que estamos en una debacle con el gobierno de Petro, que desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia, empezó la debacle para Colombia. Ahora veamos lo que escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter y cómo los desmonta con datos. Datos concretos. Escribió el presidente. Esta es la devaluación mundial de las monedas frente al dólar para su información. Y coloca. Le han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo.
le han mentido, haciendo alusión a lo que esos personajes tratan de implantar siempre en la sociedad colombiana, tratando de decir que solo es una problemática inherente a Colombia, cuando vemos que es algo a nivel global. Y ahora vamos a ver en estos momentos la métrica que enseña el presidente Gustavo Petro, con la cual obviamente los deja mal parados, con datos reales. Acá vemos las monedas más devaluadas en el mundo. Como podemos ver, en la parte de abajo aparece Colombia, el peso colombiano, con el 16,9% de devaluación. Y podemos ver las que hay por encima, aún más devaluadas que el peso colombiano. Entre ellas está también de esta región, obviamente, el peso argentino, que está devaluado un 33,1%, siendo la moneda más devaluada en estos momentos de Sudamérica. Y vemos que son muchos los países que están en saldos negativos sus monedas frente al dólar. Acá lo podemos ver muy bien. Y en este momento vamos a ver también un artículo de La República, donde con un titular que obviamente es muy claro, dice: el dólar caro da para populismos y politiquería, también haciendo referencia a cómo se utiliza esto por ciertos sectores políticos para hacer politiquería barata, tratando de culpar a los a los gobiernos de sus países de dicha problemática. Como vamos a ver en estos momentos, acá vamos a ver también las monedas más devaluadas del G10. Aparecen las monedas más devaluadas del G10 y son estas. En lo que va del año, estas son las más devaluadas. El yen japonés, un 23,23%. La corona sueca, 19,30%. La libra esterlina, un 17,9%. La corona noruega, un 16,92%. El dólar neozelandés, un 16,92%. La corona danesa, un 14,7%. Y el euro, un 14,05%. Como podemos ver, todos los países, la mayoría de países están siendo afectados en estos momentos. La economía está en estos momentos en graves problemas por esta situación de la caída de las monedas frente al dólar. Queda muy bien especificado como lo podemos ver acá. Y como muy bien dice La República, hasta en el G10 tienen problemas de esta índole. Bueno, como podemos ver, estos son datos muy concretos que derriban la narrativa que estos personajes han tratado de implantar y le da una explicación mucho más profunda a este asunto y los deja muy mal parados porque están hablando por hablar, intentando confundir obviamente, sin tratar de dar una explicación coherente. Ahora vamos a ver un video también muy interesante de un medio de comunicación europeo, donde explica también muy bien qué es lo que sucede en realidad. Vamos a ver en estos momentos. Hacía muchas décadas, Andrés, que el dólar no estaba tan fuerte frente al resto de las divisas y esto puede acelerar el deterioro de la economía global. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda en la que se hacen las transacciones comerciales globales y muchas transacciones financieras, lo cual está encareciendo las materias primas, las materias agrícolas, la energía. De hecho, en Europa está haciendo mucho más severo el efecto de la guerra en el mercado de la energía. También está haciendo mucho más severo el precio de las importaciones de grano, de cereales, por ejemplo, a mercados como Egipto. Para países como Japón, que tienen un déficit comercial
inflación muy fuerte. Esta es una tendencia muy preocupante y más aún para los países que tienen deuda en dólares. Esta deuda cada vez es más cara, va a hacer forzar a muchos países a repensar sus presupuestos para poder servir la deuda y no es extraño que muchos países estén ya llamando a las puertas del Fondo Monetario Internacional pidiendo ayuda. Tanto China como Japón han intervenido en sus mercados para bajar los humos al dólar, pero no lo han conseguido. Y mirando hacia adelante, Ana, ¿cuál es el pronóstico? ¿Puede seguir subiendo la divisa estadounidense? Sí, puede seguir subiendo porque el presidente de la Reserva Federal ya nos dijo la semana pasada que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta el año 2023. Eso significa que la huida del riesgo hacia Estados Unidos va a continuar y con ello la presión al alza del dólar. Una presión al alza que en Estados Unidos no viene bien porque resta muchísima competitividad a las exportaciones de Estados Unidos y también está restando a las empresas multinacionales que luego tienen que presentar sus resultados aquí en la bolsa en dólares. Por eso la bolsa también está recogiendo muchas de esas pérdidas. El tema es que solamente quizá con una pausa en las subidas de tipos de interés podría rebajarse la presión sobre el dólar, pero eso no está en la agenda. Lo único que está en la agenda de muchos economistas es repasar los libros de historia. 1985, los tratados de Plaza, cuando se unieron muchos países para tratar de reducir el valor del dólar. Pues bien, ya vimos la explicación que le dio este medio de comunicación europeo, que abarcó el tema mucho más a profundidad y explicó de una manera más razonable cuál es la posible consecuencia y las causas de esta problemática, que como ya lo hemos dicho varias veces, es a nivel global, no inherente solamente a Colombia. Pues bien, esperemos que esto le quede claro a estos personajes y que intenten ver un poco cuál es el matiz real de este asunto. Ahora vamos a ver otra noticia muy importante, porque se llevó a cabo una reunión entre una reconocida economista y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Trataron temas muy importantes y esta economista, que es reconocida a nivel mundial, le dio un espaldarazo a la reforma tributaria que pretende implementar este gobierno. O sea, la ve con muy buenos ojos. Vamos a ver en estos momentos un fragmento del video y volvemos para hacer un análisis. Veamos. Es un enorme honor escuchar sus palabras, porque en este momento, y lo digo con sinceridad, no lo estoy diciendo solamente porque estamos aquí cerca, su voz es muy importante porque hay diferentes gobiernos progresivos, pero yo creo que no hay un vocabulario bastante progresivo sobre la economía, ¿no? Se habla, por ejemplo, de redistribución, que es muy importante, necesitamos una reforma tributaria como lo que están pensando progresiva, pero no basta porque no hay nada de redistribuir si no creamos riqueza. Y quiero solo decir que cada vez que he escuchado sus palabras y quería venir a la inauguración, pero tengo 4 hijos y me iban a matar si no fuera a la vacación, porque tienen vacación solamente en agosto. Fuimos en Sicilia, donde la mafia nació. Nosotros somos expertos de la mafia. Entonces no pude venir, pero las palabras también ahí, que yo escuché, todo el mundo escuchó, eran muy, muy importantes, porque usted habló de una economía de posibilidades, ¿no? Hablando de 100 años de soledad, y eso para mí es donde se empieza a hablar de la economía, porque la economía es un resultado. No hay una economía ahí o fuerzas económicas que determinan en modo determinístico. Yo hablo español muy mal, ¿eh? ¿Puedo hablar en inglés con un traductor o sigo en español? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren que hablo español mal o inglés bien y con un traductor? Bueno, yo puedo probar y al minuto que ya no entienden nada porque mi español es italiano españolizado, me dicen y sigo en inglés. La economía es un resultado, el mercado mismo es un resultado. Yo creo que cuando la gente dice Estado y mercado, no es justo. El mercado mismo es un resultado de cómo organizamos la empresa, la finanza y el Estado. Cuando yo escribí El Estado Emprendedor, escribí de todos los invertimientos, ¿no?, que
todo lo que, bueno, los iPhones ya los quitaron, no puedo mostrarlo, pero todo lo que es inteligente en nuestros teléfonos smart viene de una inversión del Estado. Pero el vocabulario que nosotros usamos por el Estado es muy, muy aburrido. Es siempre no, lender of last resort, o corregir los falimentos de mercado, o facilitar los que juegan, facilitar la empresa. O en inglés se dice de-risk, de-riesgar, ¿quién? Los que toman el riesgo. Ya así hemos diseñado una economía problemática, porque todas las palabras que tienen color están en la empresa y todas las palabras kafkianas, blancas y negras, aburridas, están en el Estado. Y yo creo que en este momento el problema más grande que tenemos, y la razón que necesitamos líderes que hablan como usted, es que tenemos una relación entre público y privado muy floja, muy aburrida y a veces muy parasítica. Y por ejemplo, en mi mundo de economía, yo me especializo sobre todo, pero no solo, sobre la economía de la innovación. Se habla mucho de ecosistema, ¿no? El ecosistema de innovación. Pero si uno habla con un biólogo, dice, ¿un ecosistema? ¿Qué tipo? ¿Parasitario? ¿Simbiótico? ¿Mutualístico? Yo creo que todo lo que usted describe es que necesitamos una nueva relación, un nuevo contrato social que nos enseña cómo construir un ecosistema simbiótico, dinámico, que puede orientar el invertimiento público, privado, pero también, no sé ustedes cómo lo dicen en el civil society. La sociedad civil, porque también ahí hay una fuerza productiva de co-creación y necesitamos pensar veramente cómo crear esta inteligencia colectiva, creación de valor colectivo entre todas esas partes. Y por hacer eso tenemos que abandonar la ideología. No, eso no es comunismo, capitalismo, eso no es derecha, izquierda, pero es de decidir si queremos de veras una economía progresiva, una economía, como usted habló en su speech de inauguración, justa. Cómo crear una economía justa desde el empiezo, ex ante, predistributiva, ¿dice? Predistributive, ¿no? Así que no tenemos siempre que corregir los falimentos después, porque es una waste of time. ¿Cómo se dice waste of time? Una pérdida de tiempo. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas malas para después poner tanto tiempo a corregirlas? Pero lo que estoy diciendo es que como hemos descrito la economía, el papel del Estado en los libros de economía, han diseñado a propósito este problema. Porque si tú a lo mejor describes el papel de un civil servant, de alguien que trabaja en el gobierno, como a lo mejor, a lo peor vas, ¿no? No te necesitamos. A lo mejor estás ahí para corregir un falimento de mercado, ya estamos empezando muy mal. Y por eso yo creo que una nueva conversación, un nuevo vocabulario, una nueva historia, como contamos la historia de nuestra vida, es fundamental. Pero para hacer eso, uno puede bla, 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 hacer un gran discurso filosófico, o podemos decir, bueno, ¿dónde vamos a empezar a probar, ¿no? a diseñar un nuevo modo de trabajar juntos? Y por eso yo me enfocalicé, no, bueno, parece casi una palabra mala, enfoqué, sobre este concepto de las misiones. Porque yo creo que si hoy, if we wanted to go to the moon, si hoy probamos a ir a la luna como hicimos hace 52 años, sería imposible, porque ya no sabemos trabajar juntos. Cuando Kennedy dijo, vamos a la luna porque es difícil, no porque es fácil, quiere decir de embracer, ¿no? La dificultad. Quiere decir que el gobierno mismo tiene que saber tomar riesgo y también hacer, how do you say, fail. Sí, pero si uno ya piensa que está bien fallar en el mundo, por ejemplo, del venture capital, ¿no? Donde dicen siempre, sí, hemos tenido ese suceso, pero para llegar ahí hemos también tenido unos falimentos y eso es porque nosotros somos risk takers, pero apenas que un gobierno hace un mistake, son en la primera página del periódico, eso ya es un problema, ¿no? Entonces, si uno mira cómo
fueron sobre la Luna, había un tipo de colaboración entre público y privado, 400,000 personas, muchos sectores, no era solamente aerospace, era nutrición, nuevos materiales, software, había como 12 sectores diferentes, ¿no? Pero con un desafío muy, muy preciso, una misión muy precisa, que era ir sobre la Luna, regresar, no solamente ir, regresar en un pequeño tiempo, veloz. Y para hacer eso, tuvieron que reorganizar, rediseñar los tools, los instrumentos como procurement, cuando el gobierno compra, ¿no? Las compras públicas. La primera cosa que hicieron para ir sobre la Luna era rediseñar las compras públicas, no cost plus, pero fixed price, como un outcome-oriented procurement, ¿cómo se dice? Sí. Y también rediseñaron los contratos. El head de NASA escribió los contratos con el privado. Dijeron, lo vamos a hacer juntos, pero también es justo share, compartir el resultado. Entonces había en el contrato no excess profits, no profitos in excess. Dice no excess profits. ¿Eh? Sí. No ganancia, pero no ganancia en exceso. ¿En exceso de qué? En exceso de lo que tú estás haciendo. Porque si de veras creemos en una inteligencia colectiva, entonces tenemos que reconocer el trabajo de todos. Y cuando habla de valor, el valor también de la gente que trabaja dentro del gobierno. Si uno mira la educación de los burócratas mundiales, no hablan de valor. Es todo de Public Choice Theory, que es un tipo de currículum muy viejo, y no solo es aburrido, pero también te pone miedo. En Italia, por ejemplo, las compras públicas vienen hechas en una agencia que se llama ANAC, Agenzia Nazionale dell'Anticorruzione. Entonces, ¿cómo vas a diseñar algo interesante que hable de posibilidades? También algo, ¿no? de que habló en la inauguración, de posibilidades, de un sueño de nuestro futuro. Se está siempre pensando a la anticorrupción. Y es obviamente importante pensar en la anticorrupción, pero ¿cómo vas a diseñar una misión con miedo? Una misión si no vas a tener riesgo. Entonces, este cambiamiento de cultura, de reconocer el valor de todos los, en la finanza, en el privado, pero también en el sector público, en el civil society, como co-creadores de valor. Eso para mí es muy importante. Y también esta cosa del contrato social, de repensarlo. Bueno, amigas y amigos, ¿qué les ha parecido lo dicho por la reconocida economista italiana Mariana Mazzucato? Es una verdadera autoridad en la materia, y como podemos ver apoya al presidente Gustavo Petro y se siente identificada con sus ideas progresistas, y le da su aprobación a la reforma tributaria que se pretende ejecutar por parte de este gobierno. O sea que es algo muy importante, un buen respaldo a nivel internacional. Bueno, amigas y amigos, dejemos esta información hasta acá. No olviden dejar su like, escribir su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.